y estar, digamos, favorecidas desde el punto de vista termodinámico, ¿ok? También pueden ser rápidas, pero no estar favorecidas desde el punto de termodinámico, es decir, la reacción, el paso de reactivos a productos se puede producir de forma muy rápida, pero el equilibrio no va a estar desplazado hacia los productos, va a estar desplazado hacia los reactivos, por lo tanto la reacción no va a avanzar. Avanza rápido, pero no avanza, podríamos decir. O avanza hasta un punto en donde no puedo seguir. Y otros casos en donde la reacción está favorecida termodinámicamente, pero la reacción es muy lenta. Y eso significa que el equilibrio no puede establecerse desde un principio. El equilibrio es favorable, pero la cinética de la reacción no es favorable. ¿Okay? Y también se puede dar, ¿no es cierto?, que sería lo peor, que la reacción sea muy lenta y además esté desfavorecida desde el punto de vista del equilibrio, y ahí obviamente ya habría que pensar dos veces antes de hacer la reacción. Ahora, llevémoslo ahora a un mecanismo, llevémoslo a un relato de cómo una reacción sucede. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí una molécula que tiene un doble enlace. Por lo que me aparece aquí, esa molécula, ¿no es cierto?, reacciona con una molécula de ácido bromídrico. Y si ustedes se comen todo lo que está aquí en el medio y llegan solamente al producto, se dan cuenta de que ahora hay un enlace entre uno de los carbonos que tenía el doble enlace, el doble enlace se pierde, ¿no es cierto? Uno de los carbonos ahora tiene un hidrógeno y el otro carbono tiene un bromo. ¿Ya? A ese tipo de reacciones le llamamos reacciones de adición. Adición al doble enlace. ¿Okay? El doble enlace desaparece y los dos, digamos, átomos que formaban parte de ese doble enlace o que estaban formando un enlace pi, cambian su hibridación a una hibridación sp3 y forman enlaces sigma con otros átomos. En este caso, uno con un hidrógeno y otro con un bromo. Eso es lo que ustedes hasta el día de hoy conocían como una reacción química. A más B, rayita C, ¿no es cierto? Flechita C. Pero en el medio suceden cosas. ¿Cómo fue que ese átomo, que ese doble enlace se desarmó? ¿Se desarmó porque se desarmó antes? ¿O porque alguien obligó a que se desarmara? Los electrones, ¿quién se acercó? ¿Se acercó el hidrógeno? ¿Se acercó el bromo? Etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí hay un relato. Si yo trato de leer esto como si fuese una película, yo diría, lo que pasó fue que el ácido bromídrico se acercó con el hidrógeno, ¿no es cierto?, a uno de los átomos de carbono y empezó a formar un enlace con el átomo de carbono de la misma manera que se empezó a debilitar el enlace carbono-carbono doble enlace, el enlace pi. Eventualmente, ¿no es cierto?, eventualmente el enlace entre el carbono y el hidrógeno se formó. Fíjense que aquí había un CH y ahora hay un CH2. El enlace se formó, el enlace también del hidrógeno y el bromo también se estaba debilitando, se pierde, ¿no es cierto? Y el bromo se queda con los electrones. Me queda como ion bromuro. Y el carbono, que era el otro carbono que no era parte, ¿no es cierto?, de toda esta trama, perdió solamente. ¿Por qué? Porque antes tenía un doble enlace con otro carbono y ahora no tiene nada. Y por lo tanto perdió electrones. Como perdió electrones, ahora la carga formal de ese átomo de carbono es positiva, es más 1. Fíjense que algo que ustedes tienen que acostumbrarse a ver es que la carga total de lo que ustedes están mirando no cambia. Si ustedes se fijan, aquí tengo todo neutro, ¿vale? Y cuando llego al final de la reacción, tengo algo positivo y algo negativo que cuando lo sumo me da neutro. Si yo hago algo aquí y termino con una carga positiva más o una carga negativa adicional, significa que estoy mal. Significa que algo hice mal y se me perdieron electrones en el camino. ¿Okay? Después, este carbocatión, así se llaman, carbonos que tienen una carga positiva, este carbocatión, ¿no es cierto?, se encuentra con un bromuro que ya estaba en la solución y el bromuro se acerca al átomo de carbono al punto en que
logran formar un nuevo enlace. ¿Ok? Y finalmente obtengo mi molécula, que es este bromuro de alquilo en la práctica. Entonces, doble enlace o alqueno más ácido bromídrico me da un bromuro de alquilo, que sería como el resumen, ¿no es cierto? Déjenme echarme agüita al tecito. Vale, ¿se entiende hasta ahí o no? Profe, Dígame. tengo una duda. En la de arriba, cuando el H se está uniendo al carbono, al mismo tiempo que se une al carbono, se está separando del bromo. ¿Cómo no entendí de nuevo? El cuadrito verde de arriba, ¿Ya? cuando el H se está uniendo al carbono, al mismo momento que se está uniendo, se está separando del bromo, ¿o Claro, no? claro, En ningún porque, momento está junto. claro, porque Pero, si no, no te alcanzan los electrones. O sea, acuérdate que el carbono en la práctica tiene cuatro patas, ¿no es cierto? Que son sus cuatro electrones libres con los cuales él forma enlace. Entonces, él no puede formar un enlace nuevo si no rompe el otro, ¿no es cierto? Y el hidrógeno tampoco puede formar otro enlace nuevo si no rompe el anterior. Entonces, lo que te dice ese dibujo es, el hidrógeno se está acercando a medida que está como deshaciéndose este de acá, y el otro también se está acercando a medida que, ¿entiendes? Entonces, en la práctica lo que te está diciendo es que, el movimiento, porque al final es un movimiento de electrones, si tú te fijas, el carbono en una esquina de la molécula pierde los electrones finalmente, y el bromo en la otra esquina del sistema, del estado de transición que se llama, que es esa molécula que está en el medio, ¿no es cierto? Es el que se queda con los electrones. Entonces, en la práctica lo que se produjo fue un flujo de electrones que fue desde el carbono, que estaba en un lado, hasta el bromuro que quedó en el otro. ¿Cachai? Entonces, lo que te muestra ese dibujo con puntitos es que los electrones, de cierta manera, fueron fluyendo del carbono hacia el bromo. ¿Okay? Entonces, se produce una reacción concertada, al final de cuentas. En la medida que la densidad electrónica se va perdiendo en un lado, se va ganando en el otro. ¿Okay? Recuerden que no es una buena idea, o sea, al principio parece ser una buena idea, pero no es una buena idea mantener una idea de los electrones como si fuesen cargas singulares. ¿Okay? Es mucho más útil pensar en los electrones como si fuesen un fluido, ¿ya? Como si fuesen una nube fluida. Entonces los electrones como que están aquí, están allá, por eso es que nosotros cuando hablamos de orbitales hablamos, ¿no es cierto?, de estos como lugares en donde los electrones viven en cierta manera. ¿Okay? Entonces piensen en el electrón como si fuese un gas. ¿Okay? Entonces, en cierta manera como que el gas empieza a ir de un lado y empieza a meterse en el otro. ¿Ya? Esa es un poco más una idea que ninguna de estas cosas en realidad es real en la práctica. Lo que estamos haciendo es hacernos una idea de cómo funciona la naturaleza a un nivel en donde no podemos saber cómo funciona porque es demasiado chico y solamente podemos inferir cómo funciona. ¿Okay? Entonces, háganse esa idea, es mucho más útil en la práctica, ¿okay? Sobre todo a este nivel. Al principio, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de óxido de reducción, y ustedes dicen, este átomo le pasó los electrones este de acá, y el cromo más 3, más 6, más no sé. Claro, ahí funciona súper bien ese intercambio como casi monetario de electrones. Pero aquí, cuando tú estás viendo cómo se producen las verdaderas transiciones de electrones, porque aquí también están cambiando las valencias en cierta manera, están cambiando los estados de oxidación de los átomos a medida que los electrones van fluyendo. ¿Okay? Pero para ver ese flujo, a veces es mucho mejor hacerse una idea más fluida de los electrones, más que una manera muy puntual. ¿Okay? Vale, entonces, pero este es solamente un ejemplo para que se den cuenta de que aquí hay una historia. Es decir, cuando yo tengo esto más esto y me da esto, en el medio pasó algo. Y ese pasó algo es el mecanismo. Ahora, ¿cómo nosotros dilucidamos ese mecanismo y cómo lo representamos gráficamente? Es lo que está ahora aquí. Si nosotros ahora representamos este mecanismo en términos de la energía libre del sistema, nos vamos a dar cuenta que los reactivos tienen una energía X. ¿Okay? Y para que se produzca ese estado de transición, el primer cuadradito verde que había ahí, se requiere de energía.
porque yo estoy rompiendo enlaces, estoy formando enlaces nuevos, pero estoy en un punto súper malo para la molécula. ¿Okay? Entonces, la molécula está cambiando su geometría, es un punto débil, podríamos decir, en la energía de la molécula. Entonces, la molécula o el sistema se hace mucho menos estable que formando enlaces formales comunes y corrientes. Entonces, en ese proceso aumenta la energía hasta que llegamos al punto en donde todos los enlaces están a punto están a medio formarse y a medio romperse. ¿Okay? Ese es el estado de transición, el punto intermedio. ¿Okay? Y luego, los enlaces que tienen que romperse se rompen y los enlaces que tienen que formarse se forman. Y obtengo finalmente el carbocatión, que sería el producto de la primera reacción, de la primera línea que teníamos ahí. ¿Okay? Entonces, luego de esa formación de ese carbocatión, viene una segunda reacción que involucra al bromo. ¿Okay? Pero si ustedes se fijan, ese final de la primera reacción, ese final de primera temporada, podríamos decir, quedó en una energía bastante alta. ¿Okay? Es un valle, ¿no es cierto? Pero es un valle en la altura, es un altiplano, podríamos decir. ¿Okay? Eso es importante considerarlo, ¿sí? Porque ese tipo de valles que están en la altura es lo que llamamos nosotros intermediarios. ¿Ya? Los intermediarios son moléculas que existen, incluso se pueden visualizar, a veces tienen tiempos de vida lo suficientemente largos como para que los podamos ver espectroscópicamente, ¿ya? Pero no son moléculas que puedan vivir establemente por largo tiempo. ¿Okay? Muy rara vez un estado de transición, un carbocatión se puede aislar, ¿okay? Físicamente. Entonces es un punto de mediana estabilidad de la molécula, pero que todavía está con mucha energía y por lo tanto muy fácilmente termina en algo, ya sea devolviéndose a reactivos o finalmente pasando productos. ¿Okay? Entonces, piénsenlo como un servicentro que está metido en la mitad de una carretera. ¿Okay? Entonces es un lugar en donde de estabilidad, tú puedes estar ahí media hora, una hora, pero nadie se va a quedar a vivir ahí. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Okay? Es un lugar de paso. La gran diferencia con el estado de transición es que el estado de transición no es solamente un lugar de paso, sino que es un punto máximo de inestabilidad. Por lo tanto, es como una pirámide, una punta de una pirámide que filúa arriba. Entonces tú no puedes estar justo arriba, solamente puedes estar pasando hacia un lado o pasando hacia el otro. ¿Okay? Entonces los cerritos son solamente puntos de pasada y no son estables, son solamente, podríamos decir que son como algo virtual, algo que nosotros sabemos que existe, sabemos que la molécula tuvo que pasar por ahí para llegar de un punto A a un punto B, pero nunca los vamos a poder ver, ¿okay? Porque nunca van a poder tener un tiempo de vida lo suficientemente largo como para poder observarlos directamente de forma espectroscópica o de otra forma. ¿Okay? Y eso es una gran diferencia con los intermediarios. ¿Okay? Es un poco lo que sucedía, y yo recuerdo a veces los comentado más o menos en estos mismos términos, cuando hablamos de las conformaciones, ¿ya? Y dijimos, hay cerros y hay valles, ¿ya? Los cerros son solo lugares de pasada y los valles son los lugares estables, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo, es decir, cuando yo estoy pasando de un punto a otro, tengo que pasar por algo que es extremadamente malo para la molécula, está todo doblado, ¿ya? Pero tengo que pasar por ahí para poder llegar de un punto a otro, ¿ya? Pero la molécula nunca va a estar ahí mucho tiempo, va a pasar solamente. Entonces, termina la primera temporada, termina la primera reacción y después hay una segunda reacción. Pero aquí hay algo interesante. Como el estado, digamos, la primera pasada, digamos, terminó en un estado, después de que pasé el primer estado de transición, llego a un intermediario
que está muy arriba en energía, el segundo cerro que tengo que subir es bastante más chico, aunque igual es un estado de transición que está a una altura importante, ¿ya? En términos absolutos. ¿Okay? Está más arriba, pero está un poquito más arriba porque yo ya ahora comencé mucho más arriba que cuando partí de los reactivos. Eso significa que en términos relativos, el cerro es mucho más chico. ¿Okay? Y termino después en los productos. Entonces, la diferencia, ¿no es cierto?, de energía libre que hay entre reactivos y el primer estado de transición es muy diferente de lo que existe entre reactivos y el segundo estado de transición. ¿Okay? Vamos a ver que esa diferencia, esa energía del estado de transición, es esencialmente lo que define la velocidad de la reacción en términos macroscópicos. ¿Okay? Entonces, cuando juntamos la película completa, ¿no es cierto?, tenemos reactivos, primer estado de transición, intermediario, segundo estado de transición, productos. Termodinámicamente, toda esta parte que está en el medio vale nada, porque termodinámicamente lo único que interesa es esta diferencia, la diferencia de energía libre que hay entre reactivos y productos. Lo que, para lo que sirve esta parte que está en el medio es para la cinética. ¿Sí? Porque las alturas de estos cerritos que están aquí me van a mí a definir las velocidades de la reacción. ¿Okay? Aquí hay un pequeño, digamos, ejercicio con esta, digamos, lógica de alturas de enlace, digamos, de alturas de estado de transición, para que fijemos un poco qué significa cada uno de estos conceptos. ¿Okay? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes pasos en la siguiente reacción tiene la energía libre de activación mayor? ¿Sí? Entonces, recordemos, la energía libre, ¿no es cierto?, de activación es la energía que va desde donde parto hasta la punta del cerro. ¿Okay? Entonces, aquí tengo una energía de activación en el primer cerro, después tengo una segunda energía de activación, segundo cerro, tercera energía de activación, ¿no es cierto?, tercer cerro. Siempre medido de izquierda a derecha si es que reactivos están a la izquierda y productos están a la derecha. ¿Okay? Entonces, si asumimos eso, el primer paso que hay aquí es muy alto, ¿no es cierto? El segundo paso es algo así como la mitad del primer paso. Y el tercer paso es algo así como la mitad del segundo paso, es decir, un cuarto más o menos del primer paso. Por lo tanto, en esta reacción, el paso que tiene la mayor energía de activación es el primer paso. ¿Okay? Como les decía, eso va a ser relevante porque después nos vamos a dar cuenta que la velocidad de la reacción depende esencialmente del paso que tiene la mayor energía de activación. Y después los otros pasos que tienen menor energía de activación tienden a ser mucho más rápidos que el primero y por lo tanto la velocidad de la reacción depende solo del primero y no del resto. ¿Okay? Y eso va a tener consecuencias. Después nos preguntan, el primer intermediario que se forma eh, es, es, es más susceptible a devolverse hacia los reactivos o a seguir hacia los productos. Entonces, pensemos, miremos el gráfico. El primer intermediario es el primer valle que hay entre los primeros dos cerros. ¿Okay? Entonces, este es el primer valle. Entonces, el primer intermediario, nos preguntan, ¿es más susceptible a devolverse hacia los reactivos o a seguir hacia los productos? ¿Cómo lo veo eso? Lo veo porque también las energías de activación se pueden ver hacia los dos lados de las
de los gráficos de energía libre. Entonces, yo tengo aquí el intermediario, ¿no es cierto? Este es el intermediario. Aquí está. Si el intermediario va para allá, y si me voy a conectar con un mouse mejor, porque cuesta un poquito. Ahí sí. Entonces, si va para allá, ¿no es cierto? La energía de activación es esta. Si va para el otro lado, voy a cambiar el color. Si va para el otro lado, ¿no es cierto? Si quiere ir para allá, la energía de activación es esta. ¿Ok? Entonces, este primer intermediario que está aquí, que llegó viniendo de acá con un estado de transición que era mucho mayor, ¿no es cierto? Que era este estado de transición, ¿no es cierto? Llegó aquí, pero aquí nos preguntan, ¿el primer intermediario es más susceptible a volverse o a seguir? Y la respuesta está en las alturas de los cerros. Como la altura del cerro que va hacia la derecha, es decir, que prosigue hacia los productos, es más alto que el que va, el que se devuelve hacia los reactivos, eso significa de que de hecho ese primer intermediario tiene más posibilidades de devolverse que de seguir. ¿Okay? Porque ustedes tienen que pensar que aquí hay moléculas, muchas moléculas. ¿Okay? Y esas moléculas, ¿ya? Todas estas moléculas que están aquí, tienen una cierta energía. ¿Okay? Entonces, algunas van a pasarse por aquí y otras van a seguir por acá. Pero ¿qué va a pasar? Que van a haber muchas menos que van a lograr llegar por aquí, mientras que por acá voy a tener muchas más que van a lograr volver. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se necesita menos energía para llegar para allá. Por lo tanto, en la práctica me va a costar harto llegar aquí, pero además voy a tener que hacer una segunda pasada para llegar al otro lado. ¿Okay? Ahora, hagamos la misma idea, ¿no es cierto? Hagamos la misma idea ahora con eh, este punto de aquí. ¿Qué pasa con este punto de aquí? Si voy para allá, ¿no es cierto? Tengo esta altura. Si voy para acá, ¿no es cierto? Tengo esta altura. Aquí apenas, ¿no es cierto? Va a haber posibilidad de que haya alguna molécula que logre devolverse, porque la altura es muy alta, es demasiado alta. Mientras que para el otro lado, ¿no es cierto? Tengo muchas más moléculas que van a poder pasar, ¿no es cierto?, hacia acá. ¿Okay? Entonces aquí este segundo intermediario sería mucho más susceptible de proseguir hacia los productos que de volverse hacia el primer intermediario y eventualmente hacia los reactivos. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, después dice, ¿cuál de los pasos de la reacción es el que determina su velocidad? ¿Ya? Veamos. El primer, o sea, ¿cuáles son los pasos? Lo importante es entender que el primer paso es el cruce del primer cerro. ¿Okay? El segundo paso es el cruce del segundo cerro. Y el tercer paso es el cruce del tercer cerro. Y lo que dice la teoría es que la velocidad de la reacción o el paso que va a determinar la velocidad de la reacción será el que tenga la mayor energía de activación, es decir, el paso más lento. Entonces, el paso más lento es el que decide cuál es la velocidad de toda la reacción. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Piensen ustedes, yo siempre doy este ejemplo como de tráfico. Digamos que yo, de ir de mi casa a mi lugar de trabajo, me demoro normalmente 15 minutos. ¿Okay? Y más o menos me demoro lo mismo en todos los puntos, digamos. O sea, me voy más o menos a la misma velocidad.
¿Qué pasa si hay un tramo en donde por alguna razón se hace mucho más lento? ¿Ya? Y ahí me demoro 1 hora, por dar un ejemplo. El tiempo total que me voy a demorar va a ser, por ejemplo, donde, digamos, un tramo en donde normalmente me demoraba 5 minutos. ¿Qué va a pasar? Que ahora me voy a demorar 1 hora 10. ¿Okay? La velocidad de toda la pasada para allá va a depender esencialmente de cuánto yo me pueda demorar en ese paso que está ahí. Los otros pasos pasan a no tener importancia. ¿Okay? Y por eso que la velocidad de la reacción depende solamente del paso determinante. ¿Okay? Porque los otros pasos se consideran mucho más rápidos que el paso original y por lo tanto las moléculas, digamos, no contribuyen a la velocidad total de la reacción. ¿Okay? Eso tiene importancia. Primero, yo no saco nada con bajar, por ejemplo, usar un catalizador para este paso. Digamos que yo uso un catalizador para que este paso sea más bajo y que llegue hasta aquí. ¿No? Eso no va a influir en la velocidad de la reacción, porque la velocidad de la reacción depende de este paso. Si yo este paso lo bajo, la velocidad de la reacción baja. ¿Ok? Entonces, súper importante digamos, el concepto de paso determinante. Entonces tenemos el paso determinante de la reacción y ese paso determinante es el paso de mayor energía. ¿Ok? Es más lento de todo. Vale. Entonces aquí, de nuevo, la misma idea. Algo parecido. Dice, eh, dibuje el diagrama de coordenada de reacción para la siguiente reacción, en la que C es más estable que B y que B es el más estable de las 3 especies y el estado de transición, de ir desde A a B es más estable que el estado de transición de ir desde B a C. Ya. Es como medio chino, pero lo vamos a intentar. ¿Okay? Veamos. Dice, C es el más estable y B es el menos estable de las 3 especies. O sea, si nosotros lo vamos a dibujar por aquí una cosa chiquitita. Es decir, si yo tengo que hacer una escala, ¿no es cierto? Tengo C, es el más estable, B es el menos estable y A tendría que estar en el medio. ¿Okay? Entonces ya sabemos dónde están A, B y C. Ahora, ¿quién es A, B y C? A, B y C son reactivos, intermediarios y productos. ¿Ok? B no puede ser el estado de transición. Los estados de transición van a ser los pasos entre A y B. Entonces, A, B y C son los valles de mi gráfico. ¿Okay? Entonces, yo ya sé dónde están los valles. ¿Okay? Un valle parte aquí, después esto tendrá que subir, tendrá que bajar aquí, después tendrá que subir, después tendrá que bajar. Ahora, lo que me falta saber es la altura de estos cerros. Si estos cerros están más arriba, ¿no es cierto? O si están más abajo. Vale, entonces, esa parte ya la tengo más clara. Después dice, y el estado de transición de ir de A a B es más estable que el estado de transición de ir de B a C. Entonces, dice que el estado de transición, y ahora vamos a colocar A. A está aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a tirar un cerro para allá y vamos a bajar. Vale. Aquí está B.
y dice que el estado de transición de ir a B es más estable, es decir, tiene menos energía, más estabilidad es menos energía, tiene menos energía que el estado de transición de ir de B a C. O sea que aquí voy a tener que subir. Y después voy a bajar, y como yo ya sé que C tiene que estar más abajo, lo coloco aquí. C. ¿Ok? Entonces ahora tengo más claro, ¿no es cierto?, cómo es mi gráfico. Yo ahora tengo que contestar algunas preguntas. ¿Cuántos intermediarios hay? Uno, ¿no es cierto? B, entre paréntesis, B. ¿Cuántos estados de transición? Tengo un estado de transición, dos estados de transición. Los estados de transición son los puntos de los cerros. ¿Cuál paso tiene la constante de velocidad más alta en la dirección hacia adelante? Forward, ¿no es cierto? Hacia acá. Si voy para allá, el que tiene la constante de velocidad más alta, ¿no es cierto?, va a ser el que sea más rápido, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser el más rápido? El que tenga la energía de activación más baja. Recuerden que mientras más alto el cerro, más lento. Mientras más corto el cerro, más rápido. Más rápido, mayor constante de velocidad. Entonces, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, este cerro, y acá yo tengo este cerro. Entonces, obviamente, pasar el cerro desde aquí hacia allá es más rápido que pasar el cerro de aquí para acá. Por lo tanto, en la dirección hacia la derecha, ¿no es cierto?, hacia la dirección hacia adelante, el que tiene la constante de velocidad más alta sería el paso entre B y C. Luego, ¿cuál sería el paso que tiene la velocidad de reacción más alta en reversa? Es decir, yendo de aquí para acá. Obviamente, y aquí voy a cambiar el color, obviamente si yo voy de aquí para allá, tengo que subir este tremendo cerrote. Y de aquí para allá, tengo que tener este cerrote de acá. Por lo tanto, ir de B a es mucho más rápido y tiene una constante de velocidad mucho mayor que ir de C a B. Así que vamos hacia el lado contrario. De los 4 pasos, ¿cuál es el más rápido? Pareciese ser que, como lo dibujé yo, al menos de B a C, porque es el que tiene el cerro más chiquitito. ¿Cuál es el paso determinante de la reacción en la dirección hacia adelante? El paso determinante es el más alto. Por lo tanto, hacia adelante es desde A a B, y para el otro lado sería desde C a B, ¿no es cierto?, que también es el cerro más alto. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Vale. Entonces, tenemos que hacer algunas definiciones antes de poder continuar y poder entender. Profe, ¿Sí? yo no entendí muy bien la última, porque era de C a B. De C a B. A ver. Devolver. Porque acuérdate que teníamos, ¿no es cierto? Nuestro era así, ¿no es cierto? ¿Ok? Algo así. Si tú vas de aquí para allá, estamos pensando en la reacción al revés. Es decir, voy de reactivos, o sea, voy de productos a reactivos. Si yo voy de aquí para allá, este cerro es mucho más alto que este cerro. Y la velocidad de la reacción depende del cerro más alto. Por lo tanto, la pregunta que nos decían ahí, ¿cuál es el paso determinante de la reacción en la dirección reversa? Es el cerro más alto, y en la dirección reversa el cerro más alto es ir desde C a B. ¿Se entiende?
Sí, ahora sí, profe. Vale, entonces, ¿cuáles son esas definiciones que tenemos que hacer para poder continuar? Nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las reacciones y las que vamos a ver nosotros en este curso, se dice que son reacciones polares. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que se forma un enlace, hay alguien que tiene la carga negativa, podríamos decir, que tiene una densidad de electrones mayor que el que va a recibir, ¿no es cierto?, el enlace también. ¿Okay? Entonces, cuando yo formo el enlace de las dos especies, siempre hay una que tiene una mayor densidad electrónica y la otra tiende a tener una densidad electrónica disminuida, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, en cierta manera podríamos decir que siempre hay como una asimetría de electrones en la formación del enlace. Siempre hay alguien que es el que trae, digamos, las lucas, podríamos decir. ¿Okay? Nunca se produce un enlace en donde los dos vienen perfectamente a colocar cada uno su electrón y formar un enlace entre los dos. ¿Ya? Eso no es que no suceda, ¿ya? Ese es otro tipo de reacciones que son menos comunes. Por ejemplo, las reacciones radicalarias, muchas veces las reacciones radicalarias funcionan así. Eh, pero en general, digamos, las reacciones de fotoeléctricas, hay varias reacciones que funcionan de esa manera, pero son las menos y son más complejas. La gran mayoría son de este estilo, de este tipo. ¿Okay? Y en ese tipo de reacciones podemos definir los que llegan con los electrones y los que le faltan los electrones, podríamos decir. ¿Okay? ¿Quiénes van a ser los que traen los electrones? Los nucleófilos. ¿Ya? Y normalmente nos vamos a referir a los nucleófilos como los que atacan. ¿Okay? Entonces vamos a decir que hay un ataque nucleofílico, es decir, el nucleófilo, que es el que trae los electrones, va y dice, yo quiero con este de aquí y forma un enlace. ¿Okay? Él es el que ataca. Y así se entiende porque después cuando veamos cómo describimos esto digamos, en una notación física, nos vamos a dar cuenta de que vamos a considerar el flujo de electrones como el flujo de las flechas para indicar para dónde van los electrones, en cierta manera. ¿Okay? Entonces, el ataque siempre se produce desde el que tiene los electrones hacia dónde van los electrones, finalmente. Entonces, el nucleófilo se considera, que significa amante de núcleos, ¿no es cierto?, en latín, es un átomo o molécula rica en electrones y que tiene un par de electrones que puede compartir para formar un enlace. ¿Okay? Puede tener carga negativa, formal, o no. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser un OH menos, un ion hidroxilo, puede ser un halógeno, un ion cloruro, puede ser una amina que tiene un par de electrones, pero no tiene carga negativa formal, puede ser una molécula de agua también tiene pares de electrones. Todos esos son potenciales nucleófilos. ¿Okay? Y por otro lado, están los electrófilos. Y los electrófilos, que significa el amante de electrones, es un átomo o molécula que es deficiente en electrones, es decir, le faltan electrones y por lo tanto es susceptible a aceptar electrones y formar un enlace. ¿Okay? ¿Quiénes son potenciales electrófilos? Por ejemplo, un protón, le faltan electrones y siempre anda esperando que alguien le entregue un enlace. Un carbocatión, un átomo de carbono que le faltan electrones y está listo para formar un enlace. Y otros moléculas o átomos que tienen orbitales vacíos. Ese es el caso del boro, por ejemplo, en ese BH3, hidruro de boro. Es también el caso de algunos, eh, ¿cómo se llama? Radicales, como este radical de bromuro, ¿ya? Radical bromo, que también está a la espera de un electrón en este caso para formar un enlace. ¿Okay? Todos ellos son potenciales electrófilos. Entonces, la lógica de las reacciones polares es que un nucleófilo ataca a un electrófilo para formar un nuevo enlace. Esa es la lógica básica, podríamos decir. ¿Okay?
Ok. Dice, ¿cuál de los siguientes, ¿cuáles de los siguientes son electrófilos y cuáles son nucleófilos? Tenemos el primero, que es un hidrógeno, pero con carga negativa. ¿Qué creen ustedes que va a ser? ¿Nucleófilo o electrófilo? ¿Un nucleófilo? Nucleófilo, ¿no es cierto? Porque es como un protón, pero que tiene dos electrones más. ¿Cierto? Porque el protón no tiene ni un electrón, el protón es literalmente un núcleo pelado, mientras que el ionhidruro es un núcleo con dos electrones. ¿Sí? Así que, de hecho, un hidruro, si se encuentra con un protón, forman una molécula de hidrógeno gas, digamos, un hidrógeno molecular. Ya. Este lo voy a contestar yo, porque no, seguro no van a cachar. El tricloruro de aluminio. El aluminio es un metal, y los metales se caracterizan por tener muchos orbitales vacíos. ¿Ya? Entonces, y por eso que forman complejos y forman esa serie de colores bien bonitos que uno puede ver en el laboratorio de química inorgánica o química general, porque es la razón por la que la hemoglobina es roja, es la razón por la que la estructura, ¿no es cierto?, de la porfirina que envuelve al, ¿cómo se llama? A la clorofila, que tiene un átomo de magnesio en el medio, también tiene un color característico, todo ese tipo de complejos, ¿no es cierto?, que cambian de color, la solución de cobre, que tiene ese color azul característico, el de cobre más 2, son porque los metales precisamente cambian el color por añadir electrones a estos orbitales vacíos, normalmente orbitales D. ¿Ya? Y ese es el caso también del aluminio. Entonces el aluminio es lo que se conoce como un ácido de Lewis, es decir, alguien que puede aceptar electrones. ¿Okay? Así que para todos los efectos prácticos se considera un electrófilo. El CH3 o menos. ¿Nucleófilo o electrófilo? Nucleófilo. Nucleófilo también. Nucleófilo. Si ustedes se fijan, esencialmente el CH3 o menos no es más que el metanol. ¿Recuerdan al metanol? El metanol es CH3 OH, ¿no es cierto? Pero si yo al metanol le quito un protón, ¿no es cierto? Le saco el protón, lo que va a suceder es que el oxígeno se va a quedar con un electrón de más del que tenía originalmente y va a quedar con carga negativa. Es decir, este se llama ion metóxido. El ion metóxido es la base conjugada del metanol cuando el metanol se comporta como un ácido. ¿Okay? Ahora, el metanol no se comporta como un ácido porque sí, normalmente es porque se encuentra con una base muy fuerte que le quita ese protón. ¿Okay? Pero esta vendría a ser la base conjugada, el CH3 o menos. Y obviamente tiene una densidad mayor de electrones y por lo tanto es un nucleófilo. Y ese alquino que está ahí, el propino, sería ese el nombre. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene densidad electrónica? ¿Tiene electrones? ¿O es deficiente en electrones? ¿Le faltan electrones? Pero ahí como que está completo, le faltarían electrones si se rompe un enlace, ¿o no? No sé. Esto es importante. No es que a los nucleófilos les sobren electrones y a los electrófilos les falten electrones, sino que
los nucleófilos tienen densidad electrónica o se caracterizan por tener más densidad electrónica y los electrófilos se caracterizan por tener una deficiencia de electrones, que no necesariamente significa que le faltan electrones. ¿Okay? Entonces, si ustedes miran esta molécula, un CH3 con un carbono, ¿qué hay aquí en el medio? Cuando yo escribo estos tres enlaces, ¿qué es lo que realmente estoy escribiendo? Yo estoy escribiendo que aquí hay esto, ¿no es cierto? Electrones aquí, y también eso, electrones por allá. Es decir, esto esencialmente es como un enlace, una molécula lineal así, pero que en el medio tiene electrones de los orbitales pi, de los enlaces pi. Entonces, ustedes reconocen esa molécula como una molécula deficiente en electrones o como una molécula rica en electrones. Rica en electrones. Rica en electrones, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos vamos a dar cuenta de que de hecho los enlaces pi suelen ser nucleófilos. ¿Sí? Suelen ser nucleófilos. Un carbocatión, estaba en la definición. ¿Nucleófilo o electrófilo? Electrófilo. Electrófilo. Muy bien. ¿Y el amoníaco? ¿Cómo son los átomos de nitrógeno? ¿Les faltan electrones o tienen electrones? Por eso que es súper importante que se acuerden de lo que vimos en la primera parte. Nitrógeno, ¿no es cierto? Tengo mis hidrógenos aquí. ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno? sp3. ¿Y qué es lo que le falta a esta patita? Entonces, ¿el nitrógeno es rico en electrones o es deficiente en electrones? Rico en electrones. Rico en electrones. ¿Ven? Acudan a sus conocimientos, si ustedes esto lo saben, ya lo conocen, ya saben las hibridaciones, ya saben dónde están los electrones, entonces se van a, y no son tantas formas, ni tantas combinaciones, ni tantas sustancias tampoco. En la práctica, los átomos, lo que conocemos como heteroátomos, es decir, el oxígeno, el nitrógeno, los halógenos, son todos átomos que tienen más densidad electrónica que el mismo carbono. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una amina, cuando yo tengo un alcohol, cuando yo tengo un alcóxido, que es el mismo alcohol pero sin el protón, incluso cuando yo tengo un éter, ahí tengo nucleófilos, potenciales nucleófilos. ¿Ya? Vale. ¿Quedó claro el concepto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, aquí ya vamos a empezar siguiendo esta misma lógica, ahora vamos a entender qué fue lo que pasó en la misma reacción que habíamos visto hace un ratito atrás. ¿No es cierto? El resumen es doble enlace con ácido bromídrico, forma un intermediario, un carbocatión, y este carbocatión después reacciona con el bromuro para formar un bromoalcano, un haluro de alquilo. ¿Okay? Si vemos el mecanismo, y ahora digamos, lo entendemos desde el punto de vista de la lógica de los nucleófilos y los electrófilos, nos vamos a dar cuenta que este alqueno que tengo aquí es un nucleófilo, porque tiene electrones en su nube pi. Esta nube pi, por lo tanto, puede potencialmente atacar a un electrófilo. Cuando nosotros analizamos la molécula de ácido bromídrico, nos vamos a dar cuenta que es una molécula
que tiene una importante disparidad en la densidad electrónica. ¿Okay? De hecho, está marcada aquí como con estos signos, ¿no es cierto?, delta positivo, delta negativo. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que el bromo, siendo un átomo muy electronegativo, forma un enlace con el hidrógeno, pero es un enlace que está donde la densidad electrónica está muy desplazada hacia el bromo. Y el hidrógeno, por lo tanto, está muy desprovisto de electrones. En ese sentido, el lado del hidrógeno es un lado muy electrofílico. ¿Por qué? Porque le faltan electrones. Entonces, por un lado tengo un nucleófilo, un doble enlace, y por otro lado tengo un electrófilo, el protón en el ácido bromídrico. Y eso genera de que el doble enlace ataque nucleofílicamente al hidrógeno, y al hacer eso, el enlace entre el hidrógeno y el bromo, que ya estaba bastante desplazado hacia el bromo, se pierde y el bromo se lleva los electrones. ¿Ven? Cuando pasa eso, como yo utilicé los electrones del doble enlace para formar el enlace, uno de los carbonos tiene que necesariamente formar el enlace con el hidrógeno, en este caso fue el de la derecha, y el de la izquierda quedó con la carga positiva porque simplemente perdió electrones. Y luego vuelvo a analizar el sistema y me doy cuenta que el bromo ahora no es bromo, sino que es bromuro. Y el bromuro es una especie muy rica en electrones, por lo tanto es un potencial nucleófilo, y tenemos un carbocatión que es un electrófilo, deficiente en electrones, ese átomo de carbono que perdió electrones. Por lo tanto, viene el bromo, el bromuro, ataca al carbocatión y forma un enlace. Y se forma el haluro de alquilo. Entonces, con esta lógica podemos entender cómo sucedió el proceso mediante, ¿no es cierto?, ataques nucleofílicos hacia electrófilos que estaban en la solución. Esta parte es importante. La manera en la cual nosotros describimos los mecanismos es la que ustedes acaban de ver, mediante flechas. Pero tienen que tener muy claro qué es lo que significan esas flechas y cuándo están describiendo correctamente esas flechas y cuándo no. ¿Okay? Entonces hay algunas reglas de cómo se utilizan estas flechas que es importante que ustedes las conozcan. Primera regla dice, asegúrese que las flechas se dibujan en la dirección del flujo de electrones y nunca en contra del flujo de los electrones. Esto significa que una flecha siempre se dibujará alejándose de la carga negativa y hacia una carga positiva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí se está mostrando un proceso de movimiento de electrones. ¿Qué dice aquí? ¿O cómo se lee esto? Se lee que uno de estos tres pares de electrones que tiene este oxígeno negativo se utiliza para formar un enlace doble con el carbono, un enlace pi, y que este enlace carbono-bromo, los electrones del enlace carbono-bromo, se vuelven hacia el bromuro, hacia el átomo de bromo. ¿Okay? Y el producto de eso es que el oxígeno, ¿no es cierto?, queda con dos pares de electrones, pero formando un enlace pi, lo que significa de que el oxígeno pierde su carga negativa, se hace neutro, porque ahora comparte ese par de electrones y no son solamente de él. Y por otro lado, el bromo, que antes compartía electrones, ahora tiene un par de electrones adicionales y por lo tanto tiene una carga negativa. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy mostrando aquí? Yo tengo una molécula de metanol que tiene un átomo de hidrógeno adicional y por lo tanto el oxígeno está con carga positiva. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como un alcohol protonado. ¿Okay? Y esto muestra que los electrones del enlace oxígeno-hidrógeno están pasando hacia el oxígeno ahora tiene dos pares de electrones, está con carga neutra, y el hidrógeno que perdió los electrones quedó con carga positiva. ¿Okay? ¿Qué sería incorrecto, por ejemplo, aquí? Decir que los electrones
que están en este enlace pasan al enlace doble. Fíjense que si yo tomo esta raya y la pego aquí, en cierta manera obtengo esto mismo. Pero desde el punto de vista del flujo de electrones está incorrecto. ¿Por qué? Porque si yo tomo estos electrones para formar un doble enlace, el oxígeno ahora no quedaría con carga negativa, quedaría con carga -2, porque le llegaron electrones de la nada. ¿Sí? El bromo, ¿no es cierto?, que estaba compartiendo electrones, estaba neutro, pierde electrones y por lo tanto queda también con carga positiva. ¿Okay? Entonces, se produce algo que no tiene nada que ver con lo que aparece como producto. Lo mismo pasa aquí. Si yo tomo estos electrones y se los paso al hidrógeno, el enlace efectivamente se rompe, igual como aparece aquí en el dibujo. Pero este movimiento electrónico significa que los electrones se los lleva al hidrógeno. Eso generaría que el oxígeno queda con carga +2 y que el hidrógeno queda con carga -1. Y eso no es lo que sucede. Los electrones en realidad están pasando del enlace al oxígeno, no al hidrógeno. Entonces, no es solamente que las flechas tengan un sentido de rompimiento de enlaces, sino que las flechas tienen un sentido de movimiento de electrones. Y eso es súper importante. Segunda regla. Las flechas curvas se dibujan para indicar el movimiento de electrones. Nunca se usan para indicar el movimiento de un átomo. Por ejemplo, nunca use una flecha como una forma de decir es que se fue un hidrógeno. ¿Okay? Entonces, cuando un hidrógeno se va porque, cuando un protón se va, digamos, de una molécula, se va porque los electrones que estaban formando el enlace con el otro átomo, normalmente se devuelven al otro átomo. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, los electrones del enlace hidrógeno-oxígeno pasan al oxígeno y el oxígeno vuelve a tener carga neutra. Y el hidrógeno queda con carga positiva. Esto es incorrecto. Decir, el hidrógeno se fue. ¿Ya? Porque ahí no estoy mostrando nada. Es como que el hidrógeno tenía electrones y se los mandó a no sé quién. Nada que ver. ¿Okay? Número 3. Las flechas comienzan en la fuente de los electrones. No necesariamente desde un átomo. ¿Okay? Entonces, dice, en el siguiente ejemplo, la flecha comienza donde están los electrones del enlace pi y no desde el carbono. Esto es importante porque si ustedes se fijan, el enlace final con el hidrógeno se produce en uno de los dos carbonos. Pero yo no puedo colocar la fuente de la flecha como si fuese uno de estos dos carbonos porque no son los carbonos los que tienen donde está la fuente de electrones. La fuente de electrones es la nube pi. Entonces son los electrones de la nube pi son los que forman el enlace con el hidrógeno. Lo que pasa es que ese orbital, esa nube pi estaba formada por dos orbitales p. Y uno de esos orbitales p es el que se convierte a la hibridación sp3 y termina, ¿no es cierto?, en la formación de un enlace con un carbono. Pero la flecha tiene que surgir de la fuente de los electrones y no necesariamente de un átomo. ¿Vale? Vamos a ver algunos de estos ejemplos y estamos listos, ¿ya? Dice, por ejemplo, use flechas curvas para mostrar el movimiento de los electrones en cada una de las siguientes reacciones. Por ejemplo, y aquí tengo que analizar qué es lo que está sucediendo para ver qué fue lo que se rompió y cómo se rompió. Tengo esta molécula que es el ácido acético. Reacciona con un ion hidroxilo. El ácido acético termina como carboxilato, es decir, como la base conjugada del ácido acético, es decir, perdió un protón. ¿Ven? Y el OH captó ese protón y está formando una molécula de agua. ¿Okay? Entonces, los electrones de este enlace, ¿para dónde se fueron? Se fueron hacia el oxígeno. Y el oxígeno del OH formó un enlace con el hidrógeno.
Es decir, uno de estos pares de electrones se utilizó para formar un enlace con el hidrógeno. Entonces, el OH ataca al hidrógeno, el hidrógeno le entrega los electrones al oxígeno. El oxígeno queda con carga negativa porque se quedó con un electrón de más. El oxígeno del ion hidroxilo queda con carga neutra porque tenía carga negativa. Aquí tengo el nucleófilo, el par de electrones, el electrófilo, un ion no bromuro, sino que bromonio, que se llama, ¿cierto? Que es el ion, el catión bromo. ¿Okay? ¿Dónde está la fuente de electrones? En el doble enlace. Por lo tanto, la flecha parte del doble enlace y se produce un enlace con el bromuro, con el bromo, para formar el enlace con el bromo. ¿Okay? Acá tengo de nuevo el ácido acético con un ion hidróneo. Oxígeno con 3 hidrógenos y la oxígeno con carga positiva. Y ahora este carbonilo que está acá captó un protón. Pasó de carga neutra a carga positiva. Y el ion hidróneo perdió un protón y quedó con carga neutra. Entonces, el oxígeno forma un enlace con el hidrógeno y tiene carga positiva porque perdió un electrón. Lo pierde porque lo comparte. Por lo tanto, la fuente de los electrones es el oxígeno que atacan al hidrógeno. El hidrógeno le devuelve los electrones al oxígeno. Y el oxígeno recibe una carga adicional y queda con carga neutra. Y finalmente tengo esto. Carbono está neutro, el cloro también está neutro, y en el producto de la reacción el cloro está con carga positiva y el cloro está con carga negativa. Eso significa que los electrones que estaban compartiendo ahora se los llevó el cloro. ¿Cómo se los llevó? Llevándoselos. Simplemente se quedó con ellos y se los quitó al carbono. El carbono quedó con carga positiva, el cloro con carga negativa. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Sí se entiende, profe. Vale. Vamos a ir, digamos, vamos a ir ahondando en estos conceptos para adelante. Vamos a ir viendo diferentes mecanismos de reacción, pero esto que les acabo de mostrar es crucial. Tienen que tratar de entenderlo lo mejor posible, tener súper claro de lo que estoy hablando cuando hablamos de estas flechas, ¿ya? Porque así como era súper importante que entendiéramos todos los dibujos de las moléculas, qué significaban los palitos y todos los rayitas para atrás, para adelante, todo, porque ese es el lenguaje de la química orgánica. Las flechas son el lenguaje de las reacciones en la química orgánica. ¿Okay? Entonces, entender quién, digamos, forma un enlace con quién es crucial. ¿Ya? Entonces, ya con esto bien claro, vamos a ir pasando por las diferentes reacciones que son las reacciones básicas de la química orgánica, las eliminaciones, las sustituciones, las adiciones. En este segundo módulo, digamos, primer módulo de reactividad, y en el tercer módulo, segundo módulo de reactividad, ya veríamos la reactividad de los grupos carbonilo, que está también relacionada, pero que sigue la misma lógica de redistribución de electrones dentro de la molécula y de ataque nucleofílico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso, chicos. Si no hay dudas, nos estaríamos viendo el próximo mañana, jueves. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, profe. Ya, chicos. Nos vemos entonces. Que esté bien, profe. Bueno. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe.